Bienvenidos a Entre Domingos, mi primer episodio. Y este es un espacio personal los martes a las 10 de la mañana donde deseo compartirles mis reflexiones sobre mi enseñanza el domingo pasado. Y lo que deseo lograr aquí son tres metas. En primer lugar, quiero compartirles cuáles fueron mis cargas al preparar, cuál fue, digamos, la carga que Dios puso en mi corazón al entender el texto y al pensar en ustedes, en nuestra iglesia. ¿Cuáles fueron algunas de las luchas al preparar este mensaje? Y también cuáles son algunos de los detalles que quedó fuera, que viéndolo en retrospectiva me hubiera gustado implementarlo, pero por alguna razón no lo fue. Y bueno, esos son los detalles que deseo lograr. Y en segundo lugar, los martes a las 10 de la mañana. Para mí, ¿qué significa ese mensaje? ¿Qué valor ha cobrado ese mensaje? ¿Cuál es la aplicación que he retenido, que Dios está usando en mi vida personal? Y deseo de alguna manera explorar un poco más diferentes áreas, diferentes maneras en que podemos aplicar y recordar y pues bueno, compartirle un poco de mi corazón. Y al terminar, quiero terminar orando por ustedes, por nuestra iglesia y para todos los que van a estar viendo estos videos o escuchando estos podcasts. Así que vamos a comenzar nuestro primer Entre Domingos y bueno, espero que sea de bendición. El domingo pasado estuvimos en Esdras capítulos 4 al 6. Ahora, como ustedes saben, normalmente no predico los capítulos, pero la razón del por qué Esdras estamos yendo capítulo por capítulo, tratando de entender el panorama un poco más general, es porque el año pasado creo que me dediqué casi la mitad del año, tal vez más, en el Evangelio de Marcos. Entonces lo que deseo hacer, ahora hay mucha verdad que aprendimos, creo, del libro de Marcos y hay mucho que podemos aprender. Todavía tengo algunos mensajes que no lo terminé porque siento que ya la congregación se cansó de tanto Marcos, pero ciertamente hay verdad en cualquier parte de la Biblia, pero quise que hubiera un poco mejor balance. Entonces por eso el contenido mínimo que quise a preparar para esta serie es por capítulo, y si existen mayores pensamientos que abarcan más capítulos, bueno, entonces tomarlo de esa manera. Y eso fue lo que pasó en Esdras capítulos 4 al 6. Primero estaba segurísimo que iba a ser solamente Esdras capítulo 4, pero entre más traté de estudiar y entender, lo primero que me di cuenta es que capítulo 4, mientras que sí habla de la oposición, me di cuenta no es un pensamiento completo. No sentí que fue un pensamiento completo que Esdras quería compartir. Porque ciertamente capítulo 5 seguimos con el tema de la oposición y también del desánimo, pero encontramos en capítulo 6 que es la culminación o cuando ellos completan el templo. Entonces, obviamente mi primera lucha fue ¿de qué manera puedo ser fiel al texto? Y son muchísimos versículos, ¿no? Capítulos 4 al 6. ¿De qué manera puedo ser fiel sin ser aburrido? Ahora, yo sé que esto parece trivial, pero pues es importante, ¿no? O sea, podemos tener todos los ingredientes, pero si la comida sabe pues fea, bueno, no quiero decir que la palabra de Dios sepa fea, pero bueno, sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Podemos que la palabra de Dios, que la enseñanza sea tan, digamos, monótona, llena de información, que pues casi imposibilitamos al Espíritu Santo obrar. Pero bueno, eso no era lo que quería hacer. Y esa era pues mi carga. Y por otro lado, ¿de qué manera compartirles para que sea algo práctico? Algo pues que lo puedan aplicar, algo que lo puedan digerir bien, aunque fueran 3 capítulos. Y eso fue, la verdad, una de las cosas que más me costó en un principio, tratar de juntar esos 3 capítulos. Pero bueno, así quedó, 4 al 6 y no sé qué piensan ustedes. Siento que no estuvo tan mal, creo que sí pudimos abarcar bastante decente. Al menos la imagen completa. Hay muchos detalles que tuvimos que dejar fuera
pero creo que en cuanto a la imagen completa, siento que no estuvo, siento que sí se comunicó fielmente lo que quiso decir, lo que quiere enseñarnos capítulos 4 al 6. No estoy... Ahora, va a sonar raro el autocriticismo, la autoevaluación, pero bueno, este es el espacio personal. Bienvenidos a mi espacio personal. Así que es lo que vamos a hacer. Pero bueno, regresando a Esdras capítulo 4, cuando leí versículos 6 al 7 y la verdad tuve que leer un par de comentarios para entender de qué se trataba, porque la verdad es muy confuso. Se hablan de 4 reyes en capítulos 4 al 5, pero fue cuando algunos comentaristas me guiaron a entender de que es un paréntesis. Fue entonces cuando me cayó el 20. Ahora, ¿de qué me cayó el 20? Bueno, me cayó el 20 que capítulos 4 y 5, mientras que sí, de una manera general, llevan una narrativa cronológica, me di cuenta que capítulos 4 y 5, bueno, especialmente 4, es un paréntesis histórico. Es decir, es un paréntesis donde Esdras escribió temáticamente, bajo el tema de oposición, y no necesariamente se adhirió rígidamente a un proceso cronológico. Entonces, cuando me di cuenta eso, pues me cayó el 20. Obviamente el Esdras inspirado por el Espíritu Santo, lo que Dios quería que los lectores de Esdras, la audiencia original en capítulos 4 y 5 y 6, entendieran es pues el tema de la oposición. Pero obviamente ese es el tema que vemos, pero ¿cuál es el mensaje? Y esa fue mi siguiente lucha. ¿Cuál es la lección que el Espíritu Santo está tratando de enseñar a través de la historia de esos judíos? Recuerden, siempre existe una audiencia principal. O sea, Esdras lo escribió a los judíos en un tiempo después. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quería enseñarles? Y a lo que yo concluí, por eso el título, Victoria sobre el desánimo, lo que yo concluí es que lo que el Espíritu Santo quería que esos judíos, la audiencia principal, aprendieran es que, en primer lugar, la oposición es parte de la vida. Y por eso es que ahí se mencionan 4 diferentes oposiciones. En capítulo 4 están 3 y en capítulo 5 está el otro. Que la oposición es parte de la vida, pero, y con la oposición, como lo vemos en capítulo 4, o sea, una nación entera literalmente dejaron de trabajar, ¿no? Y yo sé que hay varias maneras de entender, pero sentí que la manera más correcta, más fiel, era ¿por qué dejaron? ¿Por miedo? Tal vez por miedo. Pudimos haber explorado por ese camino, pero yo creo que fue por el desánimo. Obviamente mucha oposición, pues se imaginan el estrés, se imaginan pues bueno, todo lo que está pasando en sus corazones. Entonces yo sentí desánimo, pude percibir desánimo de parte de los judíos en Esdras capítulo 4 y Esdras capítulo 5 obviamente también están enfrentando la misma oposición que, como lo dijimos en el sermón, bien sabemos que la manera en que ellos respondieron fue completamente diferente en capítulo 5 que en capítulo 4. Entonces lo que estaba en mi corazón al preparar esto fue el siguiente pensamiento. Como iglesia hemos estado atravesando algunas luchas, algunas pruebas, directamente, ¿verdad?, a través de la conferencia que acabamos de tener sobre la salud mental, pero también de una manera más personal y familiar. Yo sé que algunas familias han estado en altibajas, yo sé que algunos han dejado de venir, y también situaciones en los grupos, pues lo que uno espera de una iglesia, ¿no? Entonces, pues han estado pasando muchas cosas, pero el pensamiento que Dios puso en mi corazón de compartir fue la siguiente, fue de animarles y de recordarles a ustedes de que no importa por lo que estemos pasando, no estamos solos. Y no es una novedad. O sea, el desánimo no es una novedad. Ahora, yo sé que todos saben que no es una novedad, pero como bien saben ustedes, cuando estamos en desánimo, cuando estamos atravesando por un desánimo, nos sentimos bien solos. Y yo siento que una de las razones principales del por qué sí nos deja Esdras 4 al 6 es para precisamente recordarnos
que no estamos solos. Y como, una vez más, entre semana, especialmente como no tenemos nada durante la semana, nos podemos sentir solitarios, nos podemos sentir solos, sentimos que nadie nos entiende en cuanto a los problemas, en cuanto a las pruebas que estamos atravesando. Y también hay cosas que nos da vergüenza compartir, hay cosas que sentimos que no es lo más correcto compartir, y eso agrega a la soledad que sentimos. Pero esa era, digamos, una de las cargas que yo quería comunicar, que entendiéramos. Dios sabe lo que es cuando alguien pasa por desánimo. Dios entiende lo que es cuando alguien pasa por desánimo. Y tenemos que recordar que no estamos solos. Hay un par de versículos que sí me hubiera gustado, bueno, ya cambiando de tema un poco, ¿no? Sí me hubiera gustado enfatizar un poquito más. Y este pensamiento me llegó justo cuando terminé el mensaje. Y se acuerdan que mencioné Ageo capítulo 1 y Zacarías capítulo 4, pero los mencioné solamente de paso, ¿no? Obviamente los domingos quiero ser lo más sensible al tiempo, a la estructura que hemos definido. Y bueno, cuando mencioné esos versículos, pues no se me vinieron esos pensamientos tan concretamente. Pero después, al platicar con algunos hermanos y después cuando estaba meditando en mi tiempo solo, cuando las mujeres tenían su reunión, Ageo 1:4, Ageo fue muy confrontacional, no sé si se acuerdan. Parece que fue un poco duro, y yo sé que yo puedo ser un poco duro, un poco directo, y sé que es algo en la que yo debo de trabajar, pero ese no fue el pensamiento que tuve, sino el pensamiento que tuve fue, creo que debí de haberme detenido en ese versículo y tratar de animar a los hermanos, exhortarlos en amor. Y porque lo que creo que algunos necesitamos ahorita, creo que no es más motivación, creo que lo que algunos necesitamos es más pues sí, amor directo, confrontación con gracia. Y no estoy diciendo que eso es para todos, pero yo creo que algunos lo que necesitamos ahorita es pues que nos hagan despertar, ¿no? Y pensé, y me pregunto si el Espíritu Santo hubiera usado eso para tal vez poner en marcha a algunos hermanos, ¿no? Tal vez seguir adelante y reanudar el paso de la fe, ¿verdad? Vivir en disciplina que tenemos que. Y pues bueno, eso fue lo que pensé. Y bueno, Zacarías 4, también lo mencioné, él fue un poco más del visionario, él fue un poco más, ¿cómo decirlo?, enigmático, un poco menos claro en exponer las cosas que quizás Zacarías vio en cuanto al tema de las fallas o lo que estaban haciendo mal. Pero Zacarías hizo un tremendo trabajo, un excelente trabajo en recordar, y es uno de los versículos más famosos que citamos en las enseñanzas y predicaciones y demás, que es por el poder de Dios, ¿no? Que es por el poder de Dios. Y tal vez para algunos, mientras necesitamos esas conversaciones difíciles en amor y con gracia, otros necesitamos más quizás compasión, necesitamos más ser recordados de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros y que podemos seguir adelante. Y bueno, esos son algunos de los pensamientos que me quedó guardado en cuanto a la enseñanza del domingo pasado. Y bueno, para terminar, ¿qué significa esto para mí hoy martes a las 10 de la mañana? Bueno, para ser justo, es un poco pasado de las 10 de la mañana, pero realísticamente estaba meditando en el mensaje una vez más. Y, por ejemplo, hoy desperté a las 7 porque ya me sentía un poquitito, llevo varios días sintiéndome un poco mal, me cuesta trabajo pasar saliva y siento que está un poco inflamado mi oreja. No tengo fiebre, pero ya van varios días y he estado un poco preocupado, pero creo que hoy en la mañana fue lo peor. Entonces desperté a las 7 de la mañana, llevé a la hija a la escuela y regresé y me volví a dormir hasta las 11 de la mañana, y gracias a Dios me siento muy bien. Por eso ahorita no son las 10 de la mañana, pero al despertar, pues bueno, no sé si les ha pasado, ¿no?
que uno despierta tarde y eso agrega al montón de problemas que tenemos, ¿no? Y la verdad, en la mañana sí sentí un poco de desánimo, un poco de presión, un poco de estrés, de bueno, ¿cómo voy a hacer todo lo que tengo que hacer? Y lo que al meditar en el mensaje, lo que me di cuenta que tenía que hacer es, bueno, más bien lo que me recordó fue precisamente la tesis del mensaje, que era que el problema no es el desánimo, el problema no es el desánimo, sino el problema es en lo que decidimos enfocar. Y esta mañana sí pasé un poco de tiempo, y entre más pasaba tiempo pensando y permitiendo que llenara mi mente de todas las cosas que no estaba haciendo, de todas las cosas que estaban saliendo mal, de todos los problemas que estaba enfrentando en mi vida, pues iba de mal a peor, ¿no? Entonces tuve que pues arrepentirme de eso y tratar de enfocar otra vez, bueno, necesito regresar, no necesito. Y lo que yo necesitaba esta mañana es simplemente reconocer. O sea, no sabía que esto era algo necesario, pero les comparto lo que me ayudó. Al momento en que yo le dije, Señor, me siento desanimado, al momento en que reconocí que ese era mi estado mental, fue un alivio. La verdad sí sentí un alivio. Una vez más, los judíos, ellos recordaron en el mensaje de Ageo y de Zacarías. Eso fue lo que cambió de capítulo 4 a capítulo 5. Y recuerden, lo que celebraron en capítulo 6 fue que Dios transformó su corazón. Entonces le dije, Señor, tú bien sabes que tengo 10,000 cosas que tengo que hacer, como todos los que me están viendo, pero Señor, pues mira, aquí estoy. Ahora, no puedo, y estaba pensando también lo que nos enseñó Jay, no puedo estar pensando en cosas que no han sucedido. Entonces, pues bueno, suficiente es el mal diario todos los días. Entonces dije, Señor, hoy voy a hacer lo que puedo hacer. Desperté un poco tarde, no me arrepiento, desperté muchísimo mejor, sintiéndome muchísimo mejor. He tomado bastante agua, tomé un poco de medicamento, he estado comiendo saludable y dije, Señor, pues mira, te entrego, confiando en lo que yo prediqué el domingo pasado, en el ejemplo de los judíos en capítulo 5, que ellos no se detuvieron. Creo que está en capítulo 5, y ese fue el versículo que Dios me hizo recordar, que ellos, a pesar de, ¿se acuerdan del gobernador Tatnai? Que les preguntó, que los confrontó y dijo, oye, ¿con qué autoridad están trabajando? Pero ellos decidieron, el gobernador Salatiel y los demás decidieron, no nos vamos a detener. Y seguramente desánimo, seguramente. Entonces, de alguna manera pudieron bloquear todo ese desánimo y decir, pues mira, Señor, te lo dejamos a ti, pero yo te voy a ser fiel a lo que hoy me corresponde. Y hermanos, por más simplista que suene, y todos los que me estén viendo o escuchando, eso fue lo que me ayudó. Eso fue lo que me ayudó hoy a salir adelante. Y pues bueno, poner una sonrisa en mi boca ahorita y listo para atacar el resto de este día. Así que no sé por qué esté pasando usted y en esta semana, no sé cuáles son las preocupaciones más grandes, pero déjenme animarles, igual como lo vimos el domingo, pero déjenme animarles de que nos enfoquemos en lo que podamos hacer. Y de alguna manera bloqueemos todo el desánimo y todo lo que no podamos controlar, y se lo dejemos en las manos del Señor y seamos fieles. Una vez más, ¿qué cambió de capítulos 4 5? Ya no estoy predicando, ya eso fue la predicación, esta es la reflexión. Y yo digo, pues absolutamente nada. O sea, la opresión, la oposición siguió tocando sus puertas en capítulo 4 y capítulo 5, pero lo único que cambió una vez más es el enfoque en la palabra de Dios. Y espero que sea de ánimo para ustedes recordar que ustedes también pueden salir adelante, y yo estoy confiando en el Señor, que por fe, que por confiar en su palabra, que Dios me va a dar victoria esta semana, y esa es mi oración y mi deseo para ustedes. Antes de terminar, permítame orar por nuestra iglesia, por las diferentes situaciones que estamos pasando, y terminaremos con eso. Señor, en esta mañana, en esta tarde, le damos gracias por lo que usted hace en nuestros corazones. Y Señor, esta serie, este podcast de Entre Domingos, el deseo no es otra, sino que los hermanos me vayan conociendo mejor,
que las personas que han salido lastimados, heridos, que estén considerando buscar una iglesia, Señor, que yo pueda ser más transparente para con ellos. Y Señor, que mis hermanos puedan entender que no soy alguien perfecto. No se me salen los mensajes de una manera automática, sino es una lucha de toda una semana. Pero Señor, no lo digo por querer recibir simpatía o empatía, pero Señor, lo digo con la finalidad de poder pues entendernos y que los hermanos conozcan un poquito mejor el corazón pastoral. Y Señor, también compartir un poco más de lo que pasa en mi mente, pasa en mi corazón. Y Padre, en esta semana pido para todos los que estén desanimados, los que lo admitan, los que no lo admitan, Señor, para los que estemos enfrentando mucha oposición u opresión, y Señor, nos sentimos presionados. Señor, darles fuerzas. Pero Señor, sabemos que por lo que vimos hoy, las fuerzas usted nos lo da cuando nosotros nos enfocamos en las cosas que debemos enfocarnos. Señor, la opresión siempre lo tendremos, la oposición siempre lo tendremos. Señor, te pido que si hay alguien que me está escuchando, que me esté viendo, que no asiste a una iglesia y que vive en nuestro área del valle, Padre, te pido que toques sus corazones. Y Señor, que uses estos videos, estos podcasts para poder conectar un poco mejor con esas personas. Y Señor, una vez más te pido que nos des fuerzas para seguir adelante y poder tener una semana victoriosa por fe en Cristo. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.